Y como cada miércoles abordando el tema especial que elegimos. Exactamente. Y en junio estamos tratando el tema de educación vial. Por eso hoy nos acompaña el doctor Guillermo Barilaro, que es cirujano general y además especialista en trauma, y Walter Villarroel, director de control urbano vehicular. El caso de Guillermo está en el servicio de emergencias aquí del Hospital Santa Marina, el Sistema Integrado de Salud Pública, y también en el Hospital Internacional de Agudos de Mar del Plata. ¿Cómo Gracias, chicos, por estos minutos, porque sabemos que están ambos con mucha tarea, pero nos parece importante tratar este tema, lo hemos abordado con otros profesionales. A ver, arranquemos por Walter, que hace muchos años que estás en la función, en esta área, y conoces como al dedillo las situaciones diarias, ¿no? Las imprudencias que estábamos hablando en el corte también. Sí, como ustedes dicen, en diciembre va a ser 16 años ya que estoy 16. Al frente de la dirección. Bueno, que el doctor Lunghi me ha dado la oportunidad de trabajar y acompañarlo en su gestión. Y es como decís vos, a veces... Sos de los pocos que no han cambiado. Que no, ha quedado nunca cambié. No sé si habla bien o mal de mí, tal vez no consiguen otro. No. No, aparte es un área tan sensible. Por ahí eso es lo que me sostiene. Pero sí es cierto que a veces uno empieza a naturalizar o a acostumbrarse de cosas que no nos tendríamos que acostumbrar ni naturalizarlas, ¿no? Ver a alguien con un incidente, ver la gente que no respeta las normas, el que voy mucho más rápido de lo que debemos, y bueno, y todo esto que tiene que ver termina produciendo accidentes, heridos, fallecidos en las últimas circunstancias, y bueno, nos hace preocuparnos a todos, ¿no? Preocuparnos y ocuparnos. Ahora siempre nosotros cuando trabajamos y hablamos, nos reunimos, vamos sobre una misma dirección, ¿no? Es una cuestión cultural y educativa, mucha educación, mucha cultura, y a través de respetar las normas. Ahora, y después lo que me toca a mí el control, que es una herramienta más de que está sujeta a la ciudadanía. Pero no solamente se soluciona con el control. No tiene que ver solamente con el control. No, es todo en un conjunto. El control es una herramienta que tenemos y que hay que hacerla, por supuesto, el Estado municipal la tiene que llevar a cabo a través de su agencia y sus inspectores, pero también nosotros desde el otro lado como ciudadanos tenemos que involucrarnos, respetar las normas, educarnos y culturalmente en lo que es la educación vial, tratar una tendencia a mejorarla, porque esto lo que termina es salvando vidas, salvando accidentados. Mira, mientras hablamos con vos, Walter, estamos viendo incidentes, imágenes. Son que captan las cámaras de seguridad. Que yo no lo llamaría accidentes, ¿no? Porque, bueno, Guillermo tiene una definición de eso. Claro, en cada de estas imágenes hay accidentes que son accidentes, pero estas imágenes justamente no son accidentes, son situaciones que uno por ahí no se da cuenta, pero hay que prestar atención cuando uno se sube al auto. Uno lo hace de forma mecánica, pero uno sube al auto y no tomamos realmente conciencia, creo, aunque hay batallas que no se han perdido del todo, y en esto, Walter, el cinturón de seguridad, recuerdo acá desde que arrancaste, fueron y dale, con multas y con esto y con consciente, y yo creo que bastante se ha logrado. Hoy es como que... No sé vos, pero yo veo más gente con el cinturón. Sí, mira, nosotros tenemos, bueno, por el trabajo que uno hace, a veces tiene alguna cuestión de ejercicio más que nada con lo visual y que tiene que ver cuando uno está trabajando. Si bien cuando nosotros damos los reportes, ustedes verán que hay muchas infracciones por sin cinturón de seguridad, pero también es mucho más el que lo usa. Y además que ha crecido el parque automotor también. Y otra de las cuestiones es el uso del casco, que ustedes recordarán, que ustedes me decían, hay que controlar, no hay control porque vemos que todo el mundo no usa casco. Y hoy la verdad que es satisfactorio ver una esquina que por ahí hay 9, 10 motos y todos con casco. Que sigue habiendo gente que no lo usa, sí. Pero es mucho menos. Y no es simplemente por la cuestión de la multa. Yo creo que esto fue un trabajo en conjunto, ¿no? De los medios también, porque
cuando uno visualiza estas cuestiones que están pasando y de que vos te caes y te lastimás, o ha pasado que han perdido la vida, entonces creo que la gente también, más allá de el control, la infracción, también las campañas diversas que hemos hecho en este largo tiempo han servido para que la gente tome conciencia y use el casco, no porque le vamos a cobrar una multa, sino porque le puede llevar a salvar la vida si tiene un... Y ahí interviene Guillermo. Guillermo, ahora se visa a los traumatizados. Claro. Ya llegan cuando hubo un impacto. Exactamente, la atención médica responde como ante otras enfermedades, y después de que pasa la atención médica muchas veces la reflexión que a todos nosotros nos queda es: ojalá nada de esto hubiera sucedido, ojalá no hubiésemos tenido que operar a nadie con este problema, ojalá todo esto se hubiese prevenido. Y cuando uno va hacia atrás, ahí aparecen los conceptos que ustedes están hablando, de que tristemente con cambio de conducta, con un tema puramente cultural, que bueno, nada más y nada menos que cultural, ¿no? Con todo lo que a veces cuesta, lleva años de trabajo educativo, poder cambiar, a veces una generación entera poder cambiar esos hábitos, pero es lo que después se ve en el resultado, que solamente con esos cambios se pueden evitar grandes pérdidas. Mira, hablamos de dos cosas, hablamos del cinturón de seguridad y hablamos del casco. Desde tu área, como médico que recibís a las personas heridas, ¿cuánto te salva un cinturón y cuánto te salva un casco? Que ojo, porque está el que se pone el casco que te queda grande y tampoco sirve, ¿no? ¿Cuánto protege? Sí, totalmente. Y uno aprovecha ese contacto, uno siempre tiene que aprovechar el contacto con el paciente, con el traumatizado, después de que pasó su atención, después de que se recuperó. Es muy valioso tener un diálogo, decirle iba con el cinturón, iba sin el cinturón. Bueno, uno ya sabe, ya tiene esa información, pero después de que pasó todo, lo habla más íntimamente con el paciente, y si no llevaba ese medio de protección, le recalca la necesidad de que lo que le ocurrió por no llevar ese medio de protección, que se podía haber prevenido, hubiera sido menos lesivo, o para que eso le sirva al resto de su familia, para que eso no se vuelva a repetir. El tema del casco, bueno, hace muchos años hicimos un trabajo, lo habíamos mencionado en la nota anterior, en el año 2006 en el Hospital Santa Marina, donde comparamos las colisiones en moto, que eran la mayoría, y también en bicicleta, con y sin casco. Y las diferencias eran abrumadoras con respecto al grado de lesión, bueno, por supuesto, la incidencia de mortalidad, de muerte, y también el que de pronto no fallecía, pero quedaba mucho más tiempo internado en cuidados intensivos cuando iba sin casco que con casco. Y el tema del cinturón de seguridad también, gracias a un trabajo arduo, se ha logrado que hoy en día la gente haya empezado a utilizar el cinturón de seguridad en la ciudad. Siempre culturalmente claro, la gente era en la ruta, en la ruta, incluso a veces tampoco en la ruta, y ahora de pronto en la ciudad. Y ahí hay un capítulo que, bueno, eso por supuesto daría para hablar mucho, un capítulo que va aparte dentro de los medios de sujeción, y es el buen uso y el mal uso del cinturón de seguridad, así como también todo un gran capítulo que es cómo sujetar a los niños pequeños en los asientos traseros. ¿Cómo es eso, Guillermo? ¿Cómo es eso de usar bien o mal el cinturón? Bueno, el tema del cinturón de seguridad debe ser colocado, debe estar acorde al tamaño del paciente. Por supuesto que en el caso de los adultos eso no es un problema. Sí, en los niños más pequeños, si se intenta adaptar un cinturón de un tamaño mayor a la sujeción que ese niño debería llevar, el cinturón de pronto puede quedar sobre el cuello del niño o sobre otra parte del cuerpo y puede provocar lesiones. Claro, en el impacto. Exactamente. De pronto puede evitar que el niño salga despedido, con lo cual obviamente también habría muchas lesiones, pero un mal uso del cinturón puede provocar lesiones. Y en el caso del adulto ocurre cuando la banda horizontal, la banda que se coloca por debajo, uno se la coloca por encima de las crestas ilíacas, es decir, cerca del ombligo. El cinturón de seguridad, la banda horizontal tiene que estar bien contra los muslos, bien en la parte baja del abdomen, contra las crestas ilíacas, de forma tal de que cuando se produce una colisión, el cinturón no actúe como una bisagra que comprime el abdomen, y ahí es donde provoca... Porque ahí se armó un también, debate grande claro. hace muchos años, que la gente decía, no hay que usar cinturón porque te cortan el impacto, porque, bueno, vos verás muchos traumatizados que les queda como esa marca. Exactamente. O lo mismo al airbag cuando abre, también les aplasta a veces, ¿no? Con las costillas y eso, pero bueno, previene otras cuestiones. Sin duda. Ese paciente que sufre alguna lesión por cinturón, si no fuera con el cinturón, saldría despedido con un aumento exponencial de todo tipo de lesiones y muchísima más posibilidad de muerte, una cifra obviamente muchísimo más grande. Y lo que tiene que ver con el uso del cinturón es, como decíamos, la colocación incorrecta. Y después otra cosa que muchas veces uno ve, lo ha aprendido con los años de ver los incidentes, cómo ocurren, es cuando la gente de pronto reclina el asiento para dormir, el que va de acompañante, y al reclinar el asiento, el cinturón de seguridad queda en una posición en la cual, si hay un impacto, puede provocar una lesión, sobre todo a nivel del cuello del paciente. O la gente que de pronto va durmiendo en el asiento posterior, se acuesta en forma horizontal en el asiento de atrás y se coloca el cinturón como una forma de sujeción, pero el cinturón le queda en el centro del cuerpo, y eso también muchas veces hemos visto provocar lesiones
de todo tipo, muchas veces lesiones de columna, justamente por el arqueado que se produce del cuerpo cuando impacta contra un cinturón que está en una posición que no es la cual para la cual fue diseñado, ¿no? Guillermo, ¿cuáles son los traumas que más se registran a partir de incidentes viales? Depende justamente de esto, ¿no? Si es una colisión en moto, si va sin casco o con casco, en las colisiones de autos, si va con cinturón o sin cinturón, mayor o menor velocidad, no es lo mismo en la ruta donde hay una mayor cantidad de lesiones por una mayor velocidad que en la ciudad. En general, cuando no hay medios de sujeción y cuando hay una mayor velocidad, aumenta la incidencia de lesiones. ¿Y en qué parte del cuerpo? No, en general, en el que va en moto o en bicicleta o el peatón sufre lesiones de todo tipo porque prácticamente impactan contra todo el cuerpo. En el que va en el auto tiene un poco más de protección, pero si de pronto va sin el cinturón puede salir despedido y de esa forma también tener lesiones. Viste que siempre se habla más de las personas o cuando uno da un accidente habla, bueno, por suerte no hubo fallecidos o hubo un fallecido y siempre nos... como que decimos, bueno, qué bueno, salvaron su vida, pero no pensamos en todo el tiempo de recuperación, de rehabilitación. Si uno va a un gimnasio que tiene rehabilitación, ve gente que de por vida... Bueno, muchos quedan con secuelas, ¿no? Crónicas. Y el trauma psicológico también es claro, más que importante. Tremendo, que tienen que, de por vida, algunos no pueden realizar más tareas laborales. Y nosotros ahí nos tenemos que hacer cargo también, porque uno dice, bueno, por suerte no hubo fallecidos. En el por suerte no, hay un montón de heridos. Y hay una edad, ¿no? De preponderancia Sí, generalmente la gente que se desplaza, la que viaja más, la que se moviliza más, es gente que está en plena etapa laboral, claro. Gente joven, adultos jóvenes, bueno, ni hablar obviamente los niños, adolescentes que van de un lado para otro, y cada vez más con muchas actividades. Pero generalmente es esa gente la que lamentablemente sufre las consecuencias, la gente que está en plena juventud, precisamente. Sí, en lo que te respecta a las motos, por ejemplo, siempre es considerable la edad temprana que no una persona más adulta. Tal vez por el modo circular y lo que lleva la cuestión de la moto. Pero bueno, es circunstancia que más allá de moto o auto o la edad, cada vez que hay un accidente es eso, ¿no? ¿Cuánto te lastimás o cuánto no te lastimás si cumplís las normas? Porque por ahí hay hechos fortuitos y hay otros que no tanto, ¿sí? Pero tenemos o hemos visto en Tandil el último tiempo que hemos tenido accidentes muy graves, ¿sí? Ahora nosotros con la herramienta del observatorio vial, que es una herramienta más que no viene a corregir la problemática, pero sí que ayuda. Bueno, nosotros también podemos estar viendo que hay, en Tandil nosotros estamos registrando 3 accidentes y un poco más por día. Por día. Accidentes no, si son incidentes, ¿no? Lo que llevamos de enero a mayo son 484 accidentes. Es una cantidad impresionante. Muchísimo. ¿Cómo estamos con respecto a otras ciudades o a otras partes? Mira, porque uno dice 3, te parece un montón, pero no sé si eso con respecto al parque automotor estamos bien o no. Mira, hay otras ciudades, en esto es cierto que uno empieza a investigar y todos los días empezás a mirar otros medios. Para mirar, y con esta cuestión del logaritmo, ahora vos pones algo en un buscador y después te empiezan a llegar, claro. Y ves que accidente hay en todos lados y la problemática está en todos lados. Yo, por la función, ¿no? Por ahí me comunico con directores de tránsito de otras ciudades, más chicas que nosotros también, y generalmente el promedio de accidentología o de siniestro va en aumento, no en reducción, en todas las ciudades. El otro día estuve con gente de Azul y gente de Ayacucho, y tienen el mismo problema con nosotros, con una población pero menor. Muy menor que Tandil. Claro. Pero bueno, es una consecuencia que excede a lo que es Tandil, ¿no? Obvio que nosotros estamos en Tandil y tenemos que trabajar para Tandil, para reducir los siniestros viales, para que la gente no se lastime. Y que cuando ustedes pusieron una mirada fuerte en esta problemática que fue la de las motos, no las motos que andan bien, que hemos tenido, también hemos dialogado con chicos de Motosierras Tandil, que ellos siempre están pregonando el uso, van a los jardines, a las escuelas,
el uso del casco, manejar con cuidado, sin beber alcohol, bueno, todas esas cuestiones. Estoy hablando de estos que andan inconscientemente en las motos por arriba del parque, que ustedes hasta atropellaron a muchos de los inspectores. Cuando se pusieron firme con esto de, tuvieron la posibilidad de filmarlos y hacer denuncias, ¿se frenó un poco ahí? Mira, sí es cierto que hay una menos exposición de esta gente, pero sigue, todavía hay un grupo que es bastante importante que, por supuesto, desafía, provoca, está siempre en esta cuestión de la ilegalidad y sigue sosteniéndose. Sí creo, tenemos muchas menos denuncias. Ahora, es una problemática que nosotros la venimos trabajando hace mucho tiempo, pero con las herramientas que tenemos, que también son acotadas, ¿no? Así que en esta circunstancia lo que más perjudica es la contaminación ambiental a través de los ruidos. Es algo que al vecino lo perjudica mucho. Sí, pero vos vas tranquilamente manejando y te pasan por un lado o por el otro. Llega un momento que decís, freno porque si no puedo atropellar a alguien, ¿no? Sí, totalmente. Además, cada vez que nosotros podemos y logramos detener una moto de esa característica, generalmente no tiene nada. No es que tiene algo, no tiene nada, no tiene licencia, no tiene seguro, no tiene patente, a veces no tienen luces. Claro. ¿Y esa violencia se ve reflejada cuando llega algún traumatizado? ¿Se ve reflejado como vemos en otros lugares? Es decir, le tiene que salvar la vida porque no sé qué. ¿Suceden estas cuestiones? Sí, siempre, bueno, la colisión de moto siempre se ha asociado mundialmente, ¿no?, a una mayor mortalidad que las colisiones en auto, obviamente porque quien conduce la moto va más desprotegido, siempre se ha dicho popularmente. Pero pasa, ¿no?, esa cosa de no hacerse cercado de la familia o los amigos, de presionar al personal médico. Bueno, es muy variable porque depende de los lugares, cada circunstancia. Uno de pronto siempre se enfoca en lo que el traumatizado tiene y después pueden surgir que detrás de ese incidente hay historias de todo tipo, muy variadas. Pero lo cierto es que uno sabe que una colisión en moto, un incidente en moto tiene mayor gravedad que en un vehículo, ni hablar si el conductor iba sin casco o el acompañante iba sin casco, eso aumenta muchísimo la posibilidad de todo tipo de lesiones, de muerte. Entonces eso obliga a un manejo mucho más celoso desde el punto de vista médico, de ir a investigar que puede tener todo tipo de lesiones. El entorno es muy variable, depende de las ciudades. Uno se entera muchas cosas después, ¿no?, cuando ya pasó la atención. Se viven a veces, por supuesto, como en todo servicio de emergencia de todos lugares, a veces hay ambientes turbulentos, pero no solamente con los incidentes de tránsito, sino también con los incidentes de violencia o las heridas por agresión interpersonal. Eso ocurre en todas partes, ¿no? Hay que tener una templanza muy... Eso es algo que ha ido creciendo en los servicios de emergencia, muchas veces las agresiones al personal de salud. Claro. Un tema, bueno, que de pronto ahora ya es más grande, ¿no?, que lo que es solamente los incidentes viales, ocurre para las emergencias en general. Sí, ese es un fenómeno que en todas partes ha crecido más. Guillermo, hay pacientes que derivan a terapia intensiva y con el tiempo, ¿no? Mucha gente ha estado mucho tiempo en el lugar. ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo es el acompañamiento? Sí, justamente en ese trabajo que le decía que hicimos hace muchos años en el Hospital Santa Marina, se veía que los que iban sin casco en las colisiones en moto llevaban mucho más tiempo de recuperación y más tiempo internados en cuidados intensivos, con todo lo que eso significa. Y después, por supuesto, que esa gente y su familia después requiere muchas veces una asistencia psicológica, por lo que mencionaba Walter hoy, no solamente el trauma físico del que tuvo el incidente, sino de la familia, justamente la gravedad de un ser querido, del que es el sostén de la familia desde el punto de vista laboral. Bueno, el tema es muy amplio, pero ahí viene justamente el estrés postraumático y todas las consecuencias postraumáticas que tienen que ver con la familia. Claro. Walter, ¿cuáles son las zonas ¿hay zonas más calientes en cuanto a siniestros? Sí, hay zonas que son más calientes, generalmente más que nada las avenidas, son las que arrojan las avenidas. Parece mentira porque uno dice, en casi todas hay onda verde, o por lo menos las principales, sí, semáforos. Generalmente uno trabaja en la movilidad urbana intentando hacer zonas mucho más calmas de las que tenemos. El problema es que vos tenés una onda verde a 50 kilómetros y viene un vehículo a 70. Y después otra cuestión que vos lo decías hoy fuera de cámara, ¿no? Es amarillo, es una precaución que
va a venir el cambio de semáforo y sin embargo no frena y seguimos igual, entonces el otro también pasa en amarillo. Nos está dando que estamos teniendo siniestros en lugares que hay semáforo, que hay señalética, y bueno, y en esa situación, por supuesto que hay lugares que son más frecuentes los siniestros que en otros. Porque también debemos decir, a ver, estamos hablando de la ciudad. También pasa otra situación que no es ajena a esto, que es rutas sin marcar, sin pastos cortados, sin señalizar. Te agarra un día como de hoy que había niebla, estás en la ruta, no podés frenar, tenés que seguir en el medio de la nada, ¿no? También esa es otra problemática. De lo que camiones estacionados, bueno, lo tenemos acá. De lo que va de enero a mayo, nosotros hemos tenido 9 personas, 9 en siniestros que han perdido la vida. Ahí, de los 9, 7 fueron en ruta. Es decir, hay menor porcentaje de accidentes en ruta, ¿sí? pero más, son más violentos. ¿Sí? Y bueno, los tandilenses, muchos fueron tandilenses, otros no, pero es la pérdida de la vida humana, a veces por negligencia propia, ¿no? Generalmente el 99% tenemos la culpa nosotros, de que no hacemos lo que tenemos que hacer y terminamos produciendo un siniestro y terminamos con la vida de uno o de otro. Así que es complicado en ese sentido, por eso que es importante más que nada es la reflexión, la concientización y la educación. ¿Qué nos falta eso? ¿Educación? Yo creo que un poco de todo, y como decía Guillermo, creo que nosotros por ahí lo vamos a empezar a ver a muy largo plazo. Vos fijate que a nosotros nos costó casi 16 años, porque hace un año y pico que empezamos a ver mucho uso de casco, para que la gente empiece a usar casco. Y ahora tenemos que hacer la campaña para los que andan en bici. Los que andan también. en bici. Que los que van a ruta, eso sí llevan, ¿viste? El que sale como deporte claro. Sí sale con todo el... pero el común. Sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver también con la idiosincrasia de nosotros también, ¿no? Que creemos que todavía vivimos en un Tandil de un pueblo, entonces vamos en bicicleta por una avenida que tiene... Honda vende a 45 o 50 y una bicicleta va a 10 o a 12 o a 20 kilómetros cuando mucho, entonces el vehículo que viene a la velocidad se encuentra con un obstáculo, por ahí invisibilizamos al otro también, porque la bicicleta por ahí la invisibilizamos, el que conduce un auto. Y bueno, ayer justo pasó que un chico también exactamente, le abrieron la puerta. Son cuestiones. Sí. Pero nosotros creemos en la concientización, la educación y por supuesto el control del Estado. Pero el control del Estado va a ser una herramienta y lo otro lo tenemos que poner toda la sociedad. No podemos tener un inspector en cada esquina. Imposible sería. Igual a veces nos sorprende, nosotros hacemos clases en la escuela, en jardines, de jardines hasta... Nos sorprende que los chicos más chicos saben la norma, el problema es que después no la aplicamos, ¿sí? Otro día, el 10, hicimos una jornada por el día de la seguridad vial en Argentina, en una escuela, y siempre se toca esta cuestión también del consumo de alcohol, que es más que importante. Y uno de los nenes dijo, mi papá dice que cuando él toma alcohol maneja mucho mejor. Entonces, claro, ese es el mensaje que recibe. Claro, entonces los chicos se van a formar también con lo que hacemos aquellos los grandes. Entonces, si él está acostumbrado a ver a su papá que toma alcohol... Ahí también hay otra problemática. Querés ir a una fiesta, llamás y podés estar 2 horas llamando un auto que no te aparece nadie. También. ¿Esto de la ley de alcohol cero redujo? Mira, hubo un pico muy fuerte al principio, a donde nosotros intervenimos, y hubo un pico muy fuerte de infracciones y a lo que implica la retención de la licencia del vehículo. Después bajó bastante porque la gente lo empezó a tomar como que, bueno, ya está, no es alcohol cero. Pero bueno, tiene circunstancias y circunstancias. Como ustedes saben, nosotros hacemos operativos en diferentes horarios, en diferentes lugares. Y hay momentos que encontrás más que otros, pero creo que la gente sí empezó a tener esa capacidad de decir, che,
guarda porque pueden estar controlando. Claro. Y vos te encontrás cuando vas a una fiesta o algo así, que muchos determinan, no voy a manejar porque después. Claro. Ahora, por ahí lo que nos falta, y el pasito ese que nos falta como sociedad, es que no es porque me están controlando o porque me van a sacar el vehículo. Claro. No Es porque tengo que consumir puedo- alcohol porque Claro. puede pasarme un Algo. siniestro y porque además lo debo hacer, porque la ley dice que no tenemos que Ahí tomar alcohol necesitamos cuando- más autos en alquiler, En alquiler. que funcionen a la noche, Así es. porque yo que trabajo de noche, llamo, y la mayoría de las veces... Mira, en eso nosotros lo que sí estamos encontrando mucho, nosotros tenemos alcoholímetros pasivos, es decir, que soplás y enseguida te da positivo o negativo, después pasamos a la pipeta. Y lo que estamos encontrando mucho en este último tiempo es muchos conductores asignados. ¿Sí? Gente que, no, yo no tomo, entonces manejo. Y se van Y turnando, te lo van claro. expresando, es decir, Sí, sí. no hay problema, ahora maneja porque no consume. Y eso creo que es positivo, porque nosotros hacemos un conteo de la cantidad de testeos que hacemos a la noche y vos te das cuenta que si bien el número de testeos es bastante alto, porque por ahí estamos entre un 9, un 8, un 9, un 10% de los testeados que consumieron alcohol, pero bueno, antes era un 50 casi. Claro. Guillermo, ¿y llegan así por el tema de consumo de alcohol y demás, Sí, muchas veces traumatizados? se ve en los traumatizados que hay consumo de alcohol o de otro tipo de sustancias que Sí. obviamente en el momento del incidente le restaron reflejos y que fue un factor que influyó para que se produjera ese incidente, ¿no? Ahora, también me gusta resaltar las cosas buenas. La parte médica, hablabas hoy del cinturón de seguridad y de los chicos. Los pediatras hoy se toman ese momento para explicarle a la familia que la mamá tiene que ir atrás, que la sillita, el huevito tiene que ir al revés por el impacto. Sí. Antes, no sé, cuando yo tenía mis hijos chicos, era como que, bueno, suban. Sí, sí. Atrás, era la única, atrás suban. Pero después no había, como que no se daban. Hoy creo que los pediatras, los médicos, están en eso también de darle la explicación, ¿verdad? Sí, eso me parece fundamental, que cada uno pueda sumar su aporte aprovechando el contacto con la gente. Y qué mejor Claro. que hacerlo antes de que ocurra el incidente y no después de que ya ocurrió algo dentro del hospital. Viste que ves mamás atrás, Sí, que por ahí va el con padre adelante manejando, o la abuela manejando, y atrás va la mamá con el huevito al revés como corresponde, Claro. que eso antes no se veía No. porque ni se sabía. Exacto, ¿No? exactamente. Walter, Exactamente. el viernes estuvo Luciano Lafosse y nos dio un dato, esto en la discusión, ¿no?, de las obras para la Ruta 226, ¿no?, que ese es otro gran tema, que por Actis y 226, 41.000 vehículos por día circulan. Sí. Digo, el tema de obras, ¿no?, de infraestructura, de mejores rutas, mejor señalización, ¿eso también hace a que se reduzcan los siniestros? Sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? El número que te dice Que te lo Lafosse, había pedido a vos. y fue un trabajo que hicimos Sí. de control urbano vehicular. A nosotros también nos sorprendió cuando... Es muchísimo. Pero sí, todo hacia todo, ¿no? Sí, porque Pero volvemos a caer en lo mismo, podés tener todo bien señalizado, podés tener el semáforo que anda bien, pero si no lo respetás es lo mismo que la nada. Entonces creo pero que reduciría. reduce Porque muchísimo cruzar en bicicleta en una cuestión de... en una mañana con tantos autos y con poca visibilidad, y es complicado. No, por eso que bueno, el intendente y Luciano estuvieron el otro día en la Claro. audiencia pública y que bien esto se viene trabajando, por lo menos que yo estoy hace muchos años, se han presentado muchos proyectos, pero bueno, hemos quedado relegados ahí en la traza urbana de la Ruta 226, ojalá que se pueda hacer algo, ¿no? Que cambien o recapaciten de la medida y se pueda intervenir. Ahora, mientras no está el problema, creo que lo que tenemos, yo la cruzo a diario, a veces 2 veces por Es día, muy peligroso. y hay que tomar todas las precauciones Sí. habidas y por haber y estar mucho más atento que en otro lugar, porque
obvio que tiene que venir un cambio, que tiene que ayornarse a la cantidad de vehículos que circulan por la misma. Y camionetas que paran en la banquina, y camiones, y Sí, los vendedores ahora también, ¿no? También. Y bueno, hay que trabajar en eso, pero mientras tanto no se logre una intervención sobre la traza urbana de la Ruta 226, lo que más podemos hacer nosotros es tener más prudencia. ¿Sí? Sí. Porque por ahí también uno ve que hay mucha gente imprudente. Sabemos que es peligrosa, sabemos que hay mucha cantidad de vehículos, sabemos que vamos a tardar un poquito más de lo debido y sin embargo hacemos, miren, mientras nosotros estuvimos haciendo los controles y el trabajo que nos había pedido Luciano en ese tiempo, vimos de todo. Cosas que no que vos decís, es imposible que hagan esto. Y esas mismas imprudencias, esas personas cuando van a otro país, no sé si es contagioso o qué, pero viste que en otro país no se excede la velocidad de 40 y nadie se pasa de 40. La cosa que te llega la multa. Te llevan de las pestañas. Claro. Y ¿no? la misma gente lo hace ver. Hasta de tirar un papel y dice, perdón, se le cayó, Claro. hasta si no cumplís una norma de tránsito. Los propios vecinos también. Claro, por eso que es un conjunto, Claro. siempre lo mismo, ¿no? Como sociedad, hasta dónde estamos dispuestos a querer revertir la situación. Exacto. Eso creo que es lo esencial. Después, cada uno tiene su lugar y cada uno desde el lugar intenta cambiarlo, pero bueno, está en nosotros si queremos el cambio o no. Cumplir las normas para que después no lleguen al servicio y ustedes ahí, bueno, Así es. de guardia, con poca gente, porque a veces pasan mucho juntos. Sí, exactamente. Es sí, como que es complicadísimo. Sí, a veces justamente las colisiones involucran a más de una persona y ahí Claro. eso pone a prueba los recursos de cualquier hospital, ¿no? Claro. Tanto el personal como el equipamiento, el número de quirófanos, bueno. Claro, esto es decir, bueno, el más urgente Sí. y relegar Exactamente. el otro. Pero Exacto. Para Exactamente. cerrar, Guillermo, ¿cuál sería el mensaje? No, bueno, de yo quería papá? decir con respecto Sí. a algo muy importante, perdón, porque me parece importante con respecto a lo que tiene que ver con ese concepto de movilidad humana, responsabilidad humana. Es decir, de momento que uno sale de la casa, a todos nos falta justamente tener cada vez más conciencia vial, de que uno sale a la calle y tiene derecho a desplazarse, pero también tiene que respetar a los demás, tiene una cuestión de empatía, y ahí es donde justamente con pequeños cambios de conducta se podrían evitar muchos daños. Creo que si uno tuviese que hacer puntuar en algunas cuestiones fundamentales, básicas, una es el exceso de velocidad. Muchas veces uno ve conducciones a muy alta velocidad dentro de la ciudad. Creo que eso es un factor que puede influir para las colisiones. No disminuir la velocidad en los cruces, en las esquinas. Lamentablemente, cuando uno ve muchas veces las estrellas amarillas que recuerdan que ahí Sí. falleció alguien, la mayoría están ubicadas cerca de las esquinas, cerca de intersecciones. Y otra cuestión que a veces influye mucho es el no uso de los espejos retrovisores. Un mayor uso de los espejos retrovisores permite que uno esté más atento a lo que está sucediendo. Viendo todo. Claro. Exactamente. Y eso tiene que ver con lo que usted mencionaba hoy de un mecanismo que ya tiene nombre, que en inglés es dooring, que vendría a ser abriendo la puerta. Sí. Que eso fue rotulado así en otros países porque ya hay una gran cantidad de reportes de gente que ha sido víctima, incluso a veces con muertes, que son ciclistas o motociclistas que vienen circulando y de pronto se abre la puerta del lado del auto que da a la calle. Eso se podría evitar con el uso del espejo retrovisor. Muchísimas gracias. Chicos, Walter, no, ¿algo muchas para Gracias a agregar? ustedes por el espacio. ¿Algo para agregar, Walter? No, simplemente que, bueno, desde lo que es el municipio siempre está el control, la factibilidad de poder llegar a la gente a través del ordenamiento, pero bueno, que todo puede llegar a cambiar si nosotros estamos dispuestos a cambiar, cumpliendo las normas, educándonos y por supuestamente haciendo una cultura vial mucho más saludable. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, dos profesionales que están en el día a día, en la diaria, ¿no? Así es. Educación vial.